Yo hago parte de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación del ICFES y este evento que realizamos el día de hoy con ustedes hace parte de lo que nosotros llamamos como la ruta de formación del ICFES. Todo esto se realiza pues en el marco de las convocatorias que tenemos abiertas. Supongo que muchos de ustedes están enterados. Ahorita tenemos convocatoria abierta para financiar 6 grupos de investigación y 3 estudiantes de maestría y doctorado. Estas convocatorias se abrieron el 25 de marzo y estamos recibiendo propuestas de investigación hasta el 30 de abril. Toda la información la pueden obtener pues a través de los correos. Supongo que les ha llegado información y si no pueden acceder directamente al sitio web del ICFEX Convocatorias y allí pueden encontrar todo lo relacionado a la oportunidad que tienen de participar en este proyecto del ICFES. El día de hoy nos convoca algo muy interesante y vamos a ver algunos fundamentos de investigación, vamos a ver más o menos a qué le está apuntando el ICFES para patrocinar este tipo de proyectos, qué se está pensando desde el ICFES en términos investigativos y demás. Es de aclarar que, como se menciona, este taller es de elementos iniciales en fundamentación de investigación. Cuando estuvimos haciendo la convocatoria nos dimos cuenta que había una cantidad de gente que viene de posgrados, que viene de doctorados, que son profesores. Muchos quizás ya vayan a entender un poco más a profundidad lo que vamos a dialogar acá. Pero bueno, pues la intención es que igual nos escuchen, que podamos participar y pues se puedan enterar. Este espacio está proyectado para 1 hora. El objetivo de este taller pues va a ser el fortalecer algunas habilidades habilidades y conocimientos que ya muchos tienen en términos investigativos y pues la idea es que ustedes puedan aplicarlos a proyectos de investigación sólidos en materia de investigación educativa. Vamos a tener una agenda bastante corta que se las voy a mostrar. La idea es que tengamos un espacio para hacer algunos referentes teóricos para que miremos desde dónde se está situando el ICFES en términos teóricos. Obviamente esta teoría no es, digamos, la que abarca todo el instituto, sino fue la que consideramos más pertinente tener el día de hoy para el desarrollo de este taller. Y esperamos que podamos tener también un espacio de práctica en donde podamos poner en desarrollo los elementos pues que vamos a dialogar aquí. Este taller va a estar girando en torno a 4 elementos muy importantes. Vamos a mirar cómo se identifica un problema de investigación, cómo se formula una pregunta de investigación, cómo se definen objetivos en investigación y finalmente vamos a hablar un poco sobre investigación y las metodologías que existen. Entonces, para darle inicio, pues quisiera que me ayudaran de pronto respondiendo estas preguntas. Si alguno quisiera participar, puede levantar la manita y vamos mirando el orden. Me gustaría que me ayudaran comentándome qué entienden ustedes, porque sé que muchos ya han ido abordando este tema. ¿Qué están entendiendo por investigación? ¿Qué es la investigación para alguno de ustedes? ¿Alguno que se anime a participar y me pueda comentar? Antes de abrir el micrófono, porfa, levante la manito y vamos mirando cómo vamos dando el orden. ¿Qué es la investigación? ¿Ha hecho usted investigación? ¿Quiénes hacen investigación? ¿Cómo se hace investigación? ¿Y para qué se hace investigación? Si alguno se anima, pues los escucharía. Ya tenemos 2 manitos. Entonces, Eduardo, puedes abrir el micrófono. Cuéntanos. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces, pues yo trabajo con el área de marketing. Considero que la investigación en nuestra área es todo el tema de hacer innovaciones a los productos. Sí he hecho investigaciones, tenemos una plataforma de marketing donde investigamos y recopilamos las memorias de los congresos, la hacemos mediante revista, periódico y la hacemos para sacar modelos económicos y todos los temas de apropiación de buenas prácticas. Gracias. Eduardo, muchas gracias. Excelente que me comentes esto. Como les comentaba al inicio, acá tenemos de todo. Cuando miramos el formulario de inscripción, vimos que había sector salud, sector economía, sector educación. Hay de todo tipo de disciplinas acá. Juan, Juan Felipe, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, señor, perfecto. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la investigación? Es como el desarrollo de habilidades de nuevos conocimientos, ¿no? Y lograr dar respuesta a las problemáticas que en el mundo que pues, a veces nos rodea, ¿no? A situaciones que a veces pues no alcanzamos perdón, a la solución de problemas en el cual vemos en el entorno, ¿no? Descubriendo
nuevos conocimientos. Para mí es eso. Muchas gracias, Juan. Eduardo ya había hablado, sí, Juan. Luis Ferney, te escuchamos. Cuéntanos qué pregunta nos quieres responder. Luis Ferney, te escuchamos. Hola, hola Luis, ¿nos escuchas? Luis Ferney, ¿será que nos escribe a través de chat? Ya no. Bueno, mientras Luis Ferney de pronto aparece, María Victoria, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué es la investigación? ¿Has hecho investigación? ¿Quiénes hacen investigación o cómo se hace la investigación para ti? Buenos días, ¿cómo están? Muy Sí, bien, sí, gracias. he hecho investigación. Pertenezco, digamos, a un semillero de investigación en la parte de la universidad. Ya soy administradora pública, pero igualmente estoy vinculada al semillero. Digamos, la investigación para mí es un proceso sistemático de exploración y descubrimiento, ¿no? Que lo que esto en busca es generar nuevos conocimientos y tratar, digamos, de mejorar en la parte que nos rodea, ¿no? Esto también implica lo que es la recolección de análisis, la interpretación de datos para responder a las preguntas específicas y resolver los problemas. Entonces, eso es para mí la investigación. Muchas Muchas gracias, gracias. María. Muy acertada tu definición y espero que como parte de ese semillero de investigación ya hayas mirado la posibilidad de aplicar a a las convocatorias que tenemos ahorita abiertas. Vamos a darle la oportunidad a Luis Ferney, a ver si de pronto, ahora sí lo escuchamos. Luis Ferney, ¿nos quieres ayudar con alguna de las preguntas? Bueno, entonces, teniendo como referencia a estos elementos iniciales que ustedes plantean, quisiera acercarme un poquito también para ir descubriendo qué es esto de la investigación, a algunos mitos que se han generado en torno a a este proceso. Inicialmente se ha tenido en cuenta que la investigación siempre conduce a unas respuestas definitivas y claras, y este mito lo que ha hecho es pensar que la investigación se concibe como un proceso lineal que inevitablemente arroja conclusiones absolutas y esto, pues los que trabajamos desde el sector investigativo nos hemos dado cuenta que muchas veces las investigaciones lo que hacen es generar nuevas preguntas para seguir generando investigación. También se tiende a creer que la investigación es únicamente para expertos que ostentan títulos académicos y demás, lo cual puede ser cierto, es necesario que se necesita una formación académica para poder llegar a hacer investigación. Sin embargo, los procesos investigativos muchas veces parten de los elementos de la curiosidad, de la observación que uno realiza y que se desarrollan pues obviamente en habilidades de construcción de conocimiento. Hay que quitarnos un poquito de la cabeza la idea de que la investigación es únicamente para una élite intelectual que está por allá súper alejada. El tercer mito que generalmente se tiende a creer sobre la investigación, se tiende a creer que la investigación es un elemento que es solitario y aislado, ¿no? Hace mucho tiempo uno se imaginaba al investigador por allá solitario, leyendo libros y demás, y los procesos investigativos nos han dado cuenta pues que efectivamente cada vez tenemos que acercarnos más a la población, más a las comunidades, independientemente del lugar, de la disciplina donde yo me esté ubicando. ¿Listo? El cuarto mito que se ha generado en torno a la investigación es que la investigación es un proceso costoso y que requiere grandes cantidades de financiamiento. En este caso, pues hay que tener en cuenta que ponerle un elemento económico a la investigación lo único que ha hecho es limitar el acceso a otros procesos, a otras instituciones, a otras poblaciones. La investigación no siempre requiere de grandes cantidades de dinero para poderse llevar a cabo. En términos teóricos, sin ampliar mucho, vamos a situarnos sobre la postura de Sampieri. Sampieri nos dice un poquito en sintonía con lo que nos mencionaba María, que la investigación se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema y cuyo resultado o objetivo es ampliar su nuevo conocimiento, muy en sintonía con lo que nos estaba mencionando María en su intervención. Desde el ICFES le apostamos pues, obviamente a la aplicación, a la investigación aplicada en educación, pero me gustaría traer a colación tres elementos bien importantes que tenemos en cuenta en el momento de desarrollar algún tipo de investigación. Desde los planteamientos de Gómez, ella nos plantea tres puntos con respecto a la investigación.
La primera es que nos dice que existe la investigación educativa, que en términos generales tiene que ver con aquellas prácticas en términos pedagógicos propias del aula, que es la que se realiza, digamos, de puertas para dentro de las escuelas, de las instituciones educativas. Hay otra que es la investigación sobre educación, que esa es donde entrarían muchos de los que están hoy acá presentes, que sin necesidad de pertenecer a elementos específicos de formación pedagógica o educativa, se involucran también en procesos de investigación sobre la educación. Es muy común encontrar estudios sobre educación desde la economía, desde la sociología y otro sinnúmero de disciplinas que le apuestan a investigar sobre la educación. Y la última sería la investigación en educación, que es la que condensa las otras dos. Es decir, no es totalmente genérica, trata de involucrar ambos procesos. Entonces, habría que mirar ustedes desde cuál se sitúan, a qué le apuestan, si quieren investigar con el IFES o no quieren investigar, cómo ubicarse desde estos procesos que hay acá. El siguiente esquema, pues nos permite de pronto comprender un poquito qué es lo que se está entendiendo sobre la educación. Si se dan cuenta, la educación aparece como un nodo central en el cual giran tres elementos que no son los únicos, pero digamos que sí son los que le interesan mayoritariamente al ICFES, que es cómo construir políticas educativas, cómo generar y fomentar la investigación y cómo llevar todos esos elementos a la práctica educativa. Es decir, que da la sensación de que este esquema, sí, este gráfico que tenemos acá, nos dice que la educación no es un elemento que esté aislado, sino que se moldea y se ve afectada por otros elementos que en este caso son esos tres pilares que tenemos ahí. En este caso, los tres trabajarían de forma mancomunada, los tres se complementan y los tres están actuando en pro de la mejora de la educación. Algunos aspectos a considerar con respecto a la educación, cuando se hace investigación sobre educación e investigación en educación, son cuatro factores que nos gustaría que se tuvieran siempre en cuenta, por lo menos para quienes desean hacer investigación educativa. Existen unos factores individuales, esto nos lleva a entender que los individuos no aprenden, perdón, que los individuos están influenciados por una compleja interacción de diferentes elementos que están en diferentes niveles en su ciclo de vida. Aquí nos referimos propiamente pues a las familias, a los procesos que hay dentro del aula, los institucionales, lo que es todo su entorno, sus condiciones sociales, económicas y demás. El segundo factor que hay que tener en cuenta en el momento de hacer investigación sobre educación son los cursos de vida y trayectoria de las personas. Aquí hay que mirar cómo las experiencias acumuladas a lo largo de la vida de estos individuos impactan sus procesos de educación, cómo impactan los resultados en diferentes niveles o etapas educativas. La tercera, que me parece muy interesante también a tener en cuenta, es la educación formal e informal. Es claro que el ser humano no aprende únicamente al interior de las aulas educativas, sino que existen otros procesos que también lo están llevando a que adquiera conocimientos, nuevas habilidades, actitudes y demás. Y es ahí donde podríamos mirar cómo esos procesos, entre comillas, informales de educación, vienen a impactar sobre los procesos educativos de estas personas. El último factor que hay que tener en cuenta cuando se plantea investigación sobre educación es los ámbitos del aprendizaje, ¿no? Aquí vamos a encontrar que el aprendizaje humano es un proceso multidimensional, involucra diferentes ámbitos, diferentes procesos, tanto cognitivos, afectivos como demás. Y una pregunta que surge muchísimo cuando se plantea la posibilidad de hacer investigación en educación es, bueno, tengo estos elementos, pero ¿qué puedo investigar a partir de estos cuatro factores que me están señalando? Martínez 2007 nos hace un listado gigante de posibles cosas que se podrían llegar a estudiar en términos educativos. No las voy a leer porque pues son bastante amplias, pero ella sí nos da unas luces de qué podríamos, teniendo en cuenta esos factores que tenemos acá en la parte, a mi parte izquierda de la pantalla, qué elementos podríamos llegar a investigar. Hasta ahí voy siendo claro. ¿Hay alguna pregunta? No sé. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, la pueden dejar en el chat que yo estoy pendiente de ambas. Ok, Mauricio dice que todo está bien. Listo. Parece que todo va claro hasta el momento. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, continuemos. Teniendo en cuenta estos aspectos, entonces vámonos un poquito ya, digamos, a los términos teóricos.
En este corto taller nos vamos a situar sobre tres elementos muy puntuales que son cómo se formula un problema, la definición de la pregunta y el diseño metodológico. Si ustedes se dan cuenta, el esquema me muestra que todo parte de una idea central. Los cuatro elementos de abajo no los vamos a tocar el día de hoy por tiempo, pero sí esperamos destinar un próximo taller para poder desarrollar esos cuatro elementos que se encuentran en la parte inferior del esquema. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre el problema de investigación. El problema de investigación, pues, está definido desde tres puntos de vista. Sampieri nuevamente nos dice que el problema de investigación significa añadir, precisar, estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación. Torres y Jiménez, que son profesores de la pedagógica, nos van a decir que es definir uno o algunos problemas de conocimiento de lo que se va a investigar, el cual debe estar delimitado en un contexto teórico, disciplinar, tecnológico o profesional. Y finalmente, Freire Espinosa nos va a decir, que es una definición que me gusta bastante, es el conocimiento previo de lo desconocido, una incógnita a la ciencia que requiere investigación y cuya solución debe contribuir a la transformación del objeto y el enriquecimiento del conocimiento. Estas son las tres definiciones que hemos traído acá. Por supuesto, si uno revisa la literatura especializada, se va a encontrar que hay diferentes posturas, que hay diferentes definiciones frente a esta. Sin embargo, consideramos que estas tres son fundamentales para lo que pretendemos explicar acá el día de hoy. Continuemos por acá. ¿Qué debe contener el planteamiento del problema? Antes de continuar, me gustaría de pronto si alguno quiere participar, ¿qué debe tener un planteamiento problema? De pronto los que han hecho investigación podrían colaborarme con esto. Pueden levantar la mano y vamos dando el orden de la palabra. Listo, por acá tenemos una mano levantada, creo que es Eduardo. Eduardo, te escuchamos. Pues el planteamiento del problema debe contener, en nuestro parecer por mercadeo, cuáles son las características que debe cambiar el producto para tener la innovación necesaria el año que estamos cursando y hacer el lanzamiento. Entonces, es cuál es la innovación en las características del producto. Ok, muchas gracias, Eduardo. Andrea, te escuchamos. ¿Qué debe tener un planteamiento del problema? El planteamiento del problema debe tener las variables de estudio y por supuesto debe contar con el contexto. Eso debe ser bastante claro. El ideal, pues desde mi concepto, es siempre el problema plantearlo como una pregunta, ya que una pregunta siempre vas a tener la tendencia a contestarla, mientras que cuando lo redactas en prosa, pues puede quedar desdibujada. Dentro del contexto, pues siempre tener muy definido lo que es el lugar y, por supuesto, el tiempo del estudio. Muchas gracias, Andrea. Me quitaste varias de las palabras que pensaba decir. Ingeniero Snyder, te escuchamos. ¿Qué debe contener para ti el planteamiento problema? Ustedes planteamos que, bueno, el planteamiento del problema es definir, pues, el tema principal. Te escuchamos supremamente mal, Snyder. Si quieres solucionar el problema de comunicación y ya te vuelvo a dar la palabra. María, te escucho. ¿Qué debe tener para ti un planteamiento del problema? Buen día. Yo creo que uno es como el horizonte en el cual te estás preguntando o estás investigando. Nosotros trabajamos en bioética y en ciencias sociales. Entonces, un elemento clave son los hechos, el contexto, los sujetos involucrados. Como bien lo dijo una compañera, puede ser también un periodo de tiempo, pero también depende de lo que quieras buscar, porque hay variedad de, digamos, de problemas. Entonces creo que ahí también puede moverse un poquito en algunas direcciones. Excelente, muchas gracias. Y finalmente, antes de darle nuevamente la palabra al ingeniero Snyder, Lisette, te escuchamos. ¿Qué debe contener para ti un planteamiento del problema? Muchas gracias, buenos días. En general, debe tener una justificación en donde expresemos por qué es factible, interesante, novedoso, ético y relevante el proyecto de investigación que estamos desarrollando, que de alguna manera pueda expresarle a una comunidad académica la importancia de desarrollar el proyecto y la necesidad.
en Muchas términos de gracias. justificación, exactamente. Y el planteamiento, obviamente, tomamos parte de los antecedentes, contamos lo que sí entendemos y comprendemos, pero también damos la oportunidad a lo que nos hace falta para, pues, investigar. Muchas gracias, eres muy amable. Muy buena tu intervención. Y finalmente, ingeniero Snyder, ahora sí te escuchamos. ¿Qué debe tener para ti un planteamiento del problema? Buenos días, ¿sí me escuchan bien o todavía se encuentra con fallas? No, te escuchamos fatal, te escuchamos fatal, fatal. No se te entiende nada. Bueno, si quieres nos puedes regalar la definición ahí por el chat y yo la leo, no hay ningún inconveniente. Vuelvo y aclaro, desde el ICFES, pues obviamente como miembros del Ministerio de Educación nos enfocamos mucho en los procesos educativos e investigativos en torno a la educación. Para nosotros el planteamiento del problema debe tener 4 elementos muy puntuales que ustedes ya mencionaron algunos. El primero es, ¿qué se sabe? Es la contextualización. Aquí se trata de establecer el punto de partida de la investigación. Hay que realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente, hay que mirar qué investigaciones previas se han hecho, qué teorías relevantes apuntan hacia ese objetivo de investigación que nosotros tenemos y qué disponibilidad de datos hay también en materia investigativa. El qué se necesita ya es algo más descriptivo. Acá se centra en identificar o precisar el problema de investigación. Se debe especificar claramente cuál es la brecha en el conocimiento, cuál es esa pregunta sin respuesta, qué contradicción de pronto existe que genera esa duda investigativa, cuál es la dificultad o qué fenómeno requiere mayor comprensión sobre ese problema de investigación que usted desea investigar. ¿Por qué se necesita saber eso? Ya es la relevancia. Entonces, esta pregunta aborda la justificación y la importancia de su investigación. ¿Por qué es crucial investigar eso? Eso debe quedar claro también, que son algunos de los elementos que ustedes ya habían mencionado. Y finalmente, el cómo se abordará el problema, es decir, los objetivos. Aquí se refiere a la manera en la que se pretende investigar, cuáles son esos propósitos específicos de la investigación que se pretende alcanzar con ella. ¿Listo? De este planteamiento del problema, pues van a salir varias cosas bien importantes. Podríamos empezar a hablar ya de una pregunta, problema, de una justificación, de unos objetivos, que es lo que vamos a pasar a dialogar a continuación. Nos vamos a centrar sobre la primera. ¿Cómo elaborar una pregunta de investigación? ¿Cómo formular una pregunta de investigación? Nosotros tenemos 5 elementos que nos parecen que son bien importantes: la pregunta base, la unidad de análisis, las variables, la temporalidad y el contexto. Les voy a dar aquí una pequeña cuña. Si usted es bien aplicado, es bien juicioso, por favor váyale tomando pantallazo a lo que voy a ir mostrando acá, porque vamos a desarrollar un ejercicio donde me gustaría que participaran, si bien no todos, por lo menos sí la mayoría. ¿Listo? Entonces, tenemos la pregunta base. Para formular una pregunta de investigación, nuestra pregunta base va a partir de elementos como el cuál, cómo, por qué, en qué medida, de qué manera. Es como generalmente uno redacta una pregunta de investigación. Ojo que todo lo que yo estoy diciendo acá no es un manual estricto de investigación, sino es los elementos que utiliza el ICFES para generar investigación. Esta palabra, esta pregunta base es lo que nosotros conocemos como el disparador de la pregunta, es decir, es la que nos orienta hacia qué tipo de respuesta esperamos obtener en investigación. ¿Listo? El segundo elemento tiene que ver con la unidad de análisis, que ya también ustedes lo mencionaron, desde la economía, desde el mercadeo, desde las diferentes disciplinas que han mencionado. Aquí vamos a hablar de los sujetos o fenómenos a investigar. Este elemento define quién es o qué será el foco central de la investigación. Es crucial especificar esta unidad de análisis porque nosotros vamos a saber sobre qué es que efectivamente vamos a investigar: sobre una institución, sobre un individuo, en el caso de la educación, sobre prácticas pedagógicas, sobre políticas, sobre programas, etcétera, etcétera. ¿Listo? El tercer elemento son las variables, que también las mencionaban ahorita. Las variables tienen que ver entonces con el tema de, bueno, claro que para definir una variable hay que situarnos también, ¿no? Metodológicamente. Entonces, las variables van a depender si yo me sitúo desde un estudio cuantitativo, desde un estudio cualitativo, desde un estudio mixto, que son elementos que vamos a ver ahorita más adelante, y tienen que ver precisamente ya con procesos específicos sobre lo que se va a observar, sobre lo que se va a medir, sobre lo que se va a analizar. Otro elemento que también ya mencionaron es la dimensión temporal.
Es decir, hay que delimitar qué periodo de estudio se va a tener, cuál va a ser esa ventana de muestreo que vamos a tener, definirla y dejarla clara también dentro de la pregunta de investigación en la medida de lo posible. Y finalmente acá lo mostramos como contexto, pero también lo conocemos como la dimensión espacial. Esta dimensión espacial pues ya tiene que ver con la delimitación de un lugar o un contexto geográfico o social específico, en donde nosotros vamos a llevar esos procesos de investigación. ¿Es claro estos 5 elementos que nos propone Galarza para la formulación de una pregunta de investigación? Si es claro, porfa, háganmelo saber con una reacción, puede ser a través del chat. ¿Listo? Ah, bueno, tenemos una intervención de Snyder. Snyder nos decía que el planteamiento del problema debería definir el tema principal, sí, explicación del problema, sí, causas, consecuencias, ok, y una redacción clara, es bien importante. Listo. Veo varias reacciones. Alejandro por acá nos dice también que es claro. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nuevamente les recomiendo, tómele un screenshot, un pantallazo aquí a este slide que tengo proyectado antes de que lo cambien. Y vamos a mostrarles 2 preguntas que hemos formulado aquí a manera de ejemplo. ¿Listo? La primera pregunta dice, ¿cuáles son las experiencias de los estudiantes de 10º grado en el Colegio Distrital El Saber de Bogotá durante el año académico 2025 en relación con la implementación de metodologías activas en sus clases y cómo perciben que estas metodologías influyen en su motivación y participación? La segunda pregunta es, ¿existe una correlación significativa entre el nivel de uso de plataformas virtuales de aprendizaje y el desempeño académico general de los estudiantes de educación secundaria en los colegios oficiales de Medellín durante el segundo semestre del 2025? Lo primero que quiero hacer es lo siguiente. Sé que acá hay diferentes disciplinas, diferentes campos del conocimiento, entonces me gustaría que a través del chat me señalaran primero a qué metodología puede asociarse cada pregunta. Por ejemplo, rojo cuantitativo, rojo cualitativo, gris cuantitativo cualitativo. Entonces, porfa, si me pueden regalar esa respuesta en el chat, sería genial. ¿A qué color hace referencia a la pregunta dependiendo del diseño metodológico? ¿Es una pregunta de diseño cualitativo? ¿Es una pregunta de diseño cuantitativo? ¿Es una pregunta de diseño mixto? Sería genial que me ayudaran con eso ahí. Rojo cualitativo, negro cuanti, ok, rojo cualitativo, bien, ok, perfecto. Listo, por acá nos dicen que negro cuantitativo, pero no hay pregunta cuantitativa. Pero no hay pregunta negra. Ok, perfecto. Listo. Eso es lo principal a identificar. Si yo observo estas 2 preguntas, me voy a dar cuenta que una está respondiendo a un diseño metodológico y la otra está respondiendo a otro diseño metodológico. Muchas gracias por su participación. Lo importante de estas preguntas es que estas preguntas se planteen de una forma clara, que sean viables, que sean abiertas al debate, que sean pertinentes y que sean novedosas. De ahí pues va a resultar el éxito de los procesos investigativos que nosotros desarrollemos. Ahora, si usted me ha prestado atención, si me hizo caso de tomarle screenshot al slide anterior, me gustaría que usted tratara de identificar en estas 2 preguntas los elementos que yo le mostré en el slide anterior. La unidad de análisis, la pregunta base, la especialidad, las variables, etcétera. ¿Listo? Entonces, si me pueden ayudar, no sé, ¿será que lo podemos? Tomémonos 2 minuticos para hacer eso, mientras usted va mirando qué es cada uno de los elementos. ¿Es claro cuál es el ejercicio que les estoy planteando? Si es claro, porfa, una manito arriba para poder entender. Listo, por acá hay una manito arriba. Creo que hay una pregunta. Vamos a ver. Ah, no. Listo. Entonces, por acá tenemos. Ok, Sandra ya empezó. Sandra nos dice que la pregunta es ¿cuáles? Por lo menos en la cualitativa. Hay que mirar abajo cómo se puede desarrollar. ¿Listo? Lo puede ir redactando y ahorita lo pega completo en el chat y miramos. Listo. María concuerda con Sandra. La pregunta base son ¿cuáles? Ok. Pregunto, ¿es necesario que me devuelva el slide anterior para que vuelvan a mirar los elementos?
Listo, sí. María me dice que sí. Lo voy a devolver un segundo un segundito para que puedan mirar los elementos. Ok, creo que ya lo devolví, está un poquito demorado. Ahí aparecieron los 5 elementos. Tómeles por favor el screenshot y lo voy a quitar en este momento. Voy a volver aquí a los ejemplos. Listo. Tratemos de identificar esos 5 elementos en esas dos preguntas, preguntas de base cualitativa y preguntas de base cuantitativa. Si alguien tiene el ejercicio completo, puede levantar la manito y lo escuchamos a ver cómo le quedó. Listo, Juliana. Juliana, si quieres puedes abrir el micrófono y escuchamos cómo te quedó el ejercicio. Hola, buenos días. Tengo el rojo, el primero. Ok, Entonces, bueno, aquí voy, a ver si no me equivoqué. Dice, la pregunta base, pues son ¿cuáles? ¿Cuáles son? ok, Sí, en la unidad de análisis son los estudiantes de 10º grado. ok, Las variables, una variable cualitativa, estamos hablando como de experiencias de la percepción. ok, En temporalidad, el año académico 2025. Y en perfecto. ubicación, el Colegio Distrital El Saber. Ok, listo. Para mí está excelente el ejercicio. No sé qué dirá el resto. Si a Juliana le quedó bien, por favor, regáleme una manito arriba. Si alguno considera que a Juliana no le quedó bien, puede levantar la mano y decirle por qué no. Ok, listo, perfecto. Juliana, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, esos son los elementos que aparecen en esta pregunta. Me gustaría que alguien hiciera el ejercicio con la pregunta de corte cuantitativo. Si alguien ya la tiene completa, puede levantar la mano y lo escuchamos también. ¿Listo? ¿Cuáles son esas variables? Juan ya la tiene. Listo, Juan, te escucho. ¿Cómo te quedó ese ejercicio? Bueno, con la segunda pregunta de corte cuantitativo, pues la pregunta base que tengo es el tema de existe, preguntándose por el qué. También encuentro que la unidad de análisis es los estudiantes de educación secundaria en los colegios oficiales de Medellín. Ok, Las variables o las propiedades que se van a analizar es el desempeño académico general. El periodo de investigar es el segundo semestre de 2025 y el contexto pues es la ciudad de Medellín. excelente, excelente. Creo que está más que claro el ejercicio. Los que estén de acuerdo con Juan, porfa, regálenme una reacción con manito arriba. Si hay alguien que no esté de acuerdo, levante la mano y me dice, no, Juan se equivocó. Bueno, hay varias manitos arriba. Juan, muchas gracias. Entonces, efectivamente ahí encontramos los 5 elementos que debe tener toda pregunta de investigación. Vamos a mirar entonces acá el siguiente slide donde encontramos el desarrollo de la actividad. Entonces, ¿me recuerdan nuevamente el color amarillo a qué pertenece? Puede ser a través del chat. Solo amarillo, preguntamos solo por el amarillo en ambas, en la cualitativa y en la cuantitativa. Ok, unidad de análisis nos dice Juan, sí, listo. Unidad de análisis, nos dice Brendy también, María, ok, perfecto, listo. El cuadrito verde corresponde a, listo, cuadrito verde, algunos le llaman contexto, otros le llaman temporalidad, ok, no hay ningún conveniente. Hay que tener en cuenta cuando decimos contexto, puede ser ese contexto social o geográfico, ¿no? Listo, perfecto. Nos vamos con el morado. Listo, el cuadrito morado corresponde ¿a qué correspondería? Ubicación, ok, nos dice Juliana, ubicación. María nos dice contexto, pero no sé si era la otra. Estamos en el cuadrito morado, ¿no? ¿Qué es ese cuadrito morado en nuestra pregunta de investigación? Espacio en el contexto, ok, dice Andrea Paola. Listo, espacio o lugar. Perfecto. Listo. La dimensión espacial, efectivamente. ¿Listo? Y la última que aparece, abajo nos aparece en color rojo y en color azul, arriba nos aparece en color azul.
¿A qué a qué haría referencia el color azul en ambas preguntas? Juliana nos dice variables, ok, perfecto. Variables. Variables también, ok. Gina también nos dice variables. Efectivamente, las azules pertenecen a las variables, solo que en la pregunta cualitativa aparece una sola variable, mientras que en la pregunta cuantitativa, no me dejarán mentir los que son investigadores de carácter cuantitativo, podemos encontrar en algunas investigaciones variables dependientes o variables independientes, que es algo que charlaremos de pronto ahorita más adelante. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Es claro todo? ¿Todo claro? Ok, listo. Entonces vámonos con objetivos de investigación. Vamos a mirar rápidamente la definición desde Coronel. Coronel nos dice que los objetivos de investigación son la intención explícita de un investigador de alcanzar un resultado a lo largo de la investigación. Vuelvo y les digo, esta definición fue la que consideramos más pertinente traer el día de hoy. Sin embargo, si se revisa la literatura van a encontrar un montón de definiciones adicionales. Lo importante de estos objetivos que debe ser que estos objetivos sean claros. ¿A qué hacemos referencia cuando los objetivos son claros? Que se entiendan cuando usted los lea, que no generen ambigüedad, que cualquier persona lo pueda leer y diga, ah, ok, vamos hacia allá. ¿Qué es lo que quiere esta investigación? Que sean precisos, que estén específicos y que no deje, digamos, lugar a interpretaciones amplias o generales. Es decir, que cuando uno hace un objetivo, tiene que tratar de ser lo más preciso posible, delimitarlo, cuáles son sus alcances y demás. Y lo más importante que tiene también que ver un poco con lo mismo, que es que sean bien definidos. El bien definido, el objetivo bien definido es cuando me dice hasta dónde va mi investigación, cuando no me permite de pronto abrirme un poco más allá, porque me puede generar inconvenientes metodológicos o investigativos. Esas son tres características que tendremos en cuenta de los objetivos. Y vamos a mirar rápidamente, no voy a profundizar sobre esto, que no es un objetivo de investigación, porque también es muy común que formulemos objetivos de investigación que muchas veces no son objetivos realmente. En este listado no los voy a mirar uno por uno, pero sí vamos a mirar por qué no son un objetivo de investigación estos elementos. No son un objetivo de investigación porque la mayoría de estos pertenecen a actividades que pueden ser de carácter investigativo, pero que no tienen la profundidad o el alcance que tiene un objetivo. Por ejemplo, una revisión bibliográfica hace parte de la investigación, pero no es un objetivo ni medible, no es un objetivo medible en ningún momento. Hace parte únicamente del proceso de investigación. Profundizar en el estudio tampoco es un objetivo porque no nos dice hacia dónde vamos a llegar, qué nuevo conocimiento se va a generar o demás. En este listado también encontramos elementos que hacen parte de los procesos de investigación como son la difusión, la publicación de resultados y demás. Son únicamente partes de la investigación que no constituyen un objetivo de investigación en sí. Estos elementos son bien importantes. Vuelvo y le solicito el favor, si puede, tómele un screenshot a este slide para que podamos mirar, ¿listo? Entonces, dependiendo de cómo yo plantee la pregunta de investigación, esa pregunta base que vimos ahorita en el ejercicio anterior, asimismo debo apuntar a unos verbos, ¿no? ¿Qué elementos componen? Estoy tratando de explorar, conocer, indicar. ¿Cómo es? Describir, identificar, caracterizar. Esto generalmente tiende a variar mucho desde el enfoque metodológico o disciplinar que yo me sitúe. Entonces, acá vamos a tener este cuadrito con los verbos que deberíamos utilizar para los objetivos y quisiera que miráramos entonces con respecto al ejercicio que estábamos haciendo con nuestras dos preguntas de investigación cualitativa y cuantitativa y teniendo como referencia el anterior cuadrito, ¿a qué responden estas preguntas? ¿A qué responden nuestras preguntas bases sobre estas dos preguntas, sobre este cuadro que estábamos mostrando? Entonces, si alguno tiene la respuesta, puede levantar la manito, lo escucho, puede escribirla a través del chat. Si quiere que me devuelva el slide anterior, también me puede mencionarlo. Mientras van revisando, Julián ya nos hizo el favor de ponernos en el chat el link de asistencia para que cuando tenga tiempo lo vaya diligenciando. ¿Listo? Juan, la pregunta es muy sencilla, la repito nuevamente. Tenemos nuestras dos preguntas, pregunta cualitativa, pregunta cuantitativa. Con base en
la pregunta base que tenemos en estas dos preguntas, ¿a qué verbo deberíamos apuntar? ¿Listo? Entonces, pongámoslo acá. Aquí está nuestro cuadro de preguntas de investigación versus verbos objetivos. ¿Listo? Y acá tenemos nuevamente las dos preguntas. ¿Ok? Stephanie nos dice que el gris es para confirmar, verificar que existe relación existente. Juliana nos dice que el gris es para describir, identificar, ¿ok? Y el rojo, ¿qué pasó con el rojo? Esa pregunta base de la pregunta cualitativa, ¿a qué verbo debería llevarnos? ¿A qué intención nos debería llevar? Si quiere, ponga la respuesta en el chat. O si la quiere decir y explicarla, puede levantar la mano y abrimos el micrófono. ¿Listo? Describir, identificar es rojo, dice Juliana. ¿Ok? Bueno, creo que genera un poco de... Analizar Analizar, ¿cuál sería analizar? ¿La roja o la gris? la La roja, cualitativa. la Ok, roja, la roja. listo. Vamos a ver entonces. ¿Listo? Según nuestra pregunta base, las acciones que debería apuntar este objetivo deberían ser, para la pregunta cualitativa, evaluar, valorar, estimar. Para la pregunta cuantitativa, confirmar, verificar, comprobar, demostrar, corroborar. ¿Listo? Esto teniendo en base los elementos anteriores. Vámonos entonces, ya un poco se nos va cortando el tiempo. Pasemos entonces al tema de las metodologías de investigación. Las metodologías de investigación las define Webster como un sistema de métodos en una ciencia particular. El método es un modo de hacer un procedimiento generalmente regular y ordenado. Dentro de las metodologías de investigación, siguiendo los ejercicios que hemos desarrollado, pues vamos a encontrar inicialmente la investigación cualitativa. Para la investigación cualitativa he traído una definición que ya es de los clásicos de investigación cualitativa, como es Densing y Lincoln. Ellos nos dicen que la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista, interpretativa, es la posibilidad de indagar situaciones naturales intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado. Y vamos a traer 4 características que tiene la investigación cualitativa desde diferentes autores. Las dos primeras corresponden a Green y Thorogood, 2004. Nos dice que la investigación cualitativa no es reducida a un conjunto simple y prescriptivo de principios. Nos dice que está basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social. Mason nos dice que proporciona conocimiento acerca de la dinámica de los procesos sociales. Y finalmente Marshall y Rosman nos van a decir que es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. A partir de esto van a aparecer unos diseños de investigación cualitativa. Me parece bien interesante pues que le demos aquí un poco de profundidad a estos diseños. Me imagino que ya algunos los trabajarán por los enfoques disciplinares que tienen. Entonces, lo voy a explicar de una forma muy breve. El color rojo en este cuadrito hace referencia al foco de investigación. El color gris hace referencia al enfoque metodológico que va a tener esa investigación. Y el más clarito, que en este caso vendría siendo blanco-gris, hace referencia a el resultado que se espera obtener de esa investigación. Voy a poner únicamente de ejemplo alguno. Podemos coger, puede ser el de experiencias. ¿Listo? Las experiencias nos dicen entonces que va a ser, miremoslo, historias, narrativo, narrativa cronológica. Ok. Entonces, ¿cuál sería el foco de investigación desde este enfoque cualitativo si yo cojo historias? Lo interesante de acá sería centrarse en aquellas narraciones, experiencias que construyen los sujetos a través de sus experiencias individuales o sociales. Se tiende a creer que los métodos narrativos es elaborar una biografía de algo. No, eso no puede ser, digamos, tan delimitado a ese punto. Ya un Brunner de lo un clásico de lo narrativo como es Brunner nos ha ampliado la literatura un montón sobre la investigación narrativa y demás. Entonces, no es solo delimitarlo a construir historias, sino mirar cómo se interpretan, por qué se construyen esas narraciones, qué intervienen en esas narraciones, cuál es el propósito de esas narraciones, etcétera. ¿Listo? El enfoque metodológico con un foco de investigación a partir de las historias, el enfoque metodológico narrativo nos diría que la investigación desde este carácter recopila, analiza historias de las personas que cuentan de sus vidas o de sus experiencias.
Y el tipo de comprensión, pues podría ser la construcción de una narrativa coherente, cronológica e interpretada de un individuo o grupo. Estos son solo algunos diseños de investigación cualitativa, no voy a profundizar sobre ellos porque de pronto se nos va más largo el tiempo. Y pasaríamos a algunas características ya puntuales de la investigación cualitativa. Entonces, tenemos cuatro características muy puntuales. La primera es que comprende fenómenos sociales, eso implica contextos, actores, relaciones. La segunda es que se centra en identificar percepciones, experiencias y comportamientos, lo que en la pregunta estábamos viendo como variables en términos cualitativos. Entonces, son muestras que no son generalmente representativas ni de carácter universal, que no se centran únicamente en elementos numéricos o cuantitativos. La investigación cualitativa también plantea diseños de investigación flexibles, entonces se van adaptando de acuerdo a los hallazgos que se vayan encontrando y son procesos que son interactivos, pero también pueden ser iterativos. Es decir, que muchas veces no porque sean flexibles y demás se pueda actuar en diferentes órdenes, sino que trata de llevar un proceso organizado para comprender esos fenómenos sociales. Y lo más importante con respecto a la investigación cualitativa es que tiene un carácter de reflexividad no neutral. ¿Listo? Pregunto, hasta aquí con respecto a la investigación cualitativa, ¿hay alguna duda? ¿Es claro todo? Listo, por acá hay unas manitas arriba. Creo que hay una pregunta. Juliana, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes la mano arriba? Sí, ¿a qué te refieres con reflexibilidad no neutral? La reflexividad no neutral tiene que ver con una de las características de la investigación cualitativa y es que yo no puedo, digamos, comprender los resultados o hallazgos de una investigación en términos de una sola perspectiva, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a analizar el comportamiento de una sociedad indígena remota, yo no podría decir que ese complejo de pensamiento de cosmogonía actúa únicamente en una sola vía, es decir, que me sitúo únicamente desde un lugar, sino que debo comprender que eso está permeado por otros elementos que llevan a que se configure de esa forma. ¿Sí me hago entender? Sí, ya te entendí, gracias. Vale, Juliana. Bueno, algunas técnicas de recolección que podríamos utilizar aquí en la investigación cualitativa son bien conocidas, se ven atravesadas por el diálogo, la observación, la participación, desde el diálogo con entrevistas estructuradas, semiestructuradas, abiertas, cerradas, con la creación de grupos focales y demás, la observación que puede ser participante o no participante, depende del nivel de involucramiento que tenga el investigador. Y otras formas de participar que pueden ser talleres, presentaciones, juegos de activación, etcétera. Eso tendría que ver ya con respecto a las formas en las que se recolecta la información en el nivel cualitativo. Vamos a dar un salto hacia otra metodología que ya sería la investigación cuantitativa. Para eso hemos traído pues también la definición de Sampieri. Sampieri nos dice que el enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. En esta etapa, cada etapa precede a la siguiente, aunque desde luego se permite redefinir sus fases. Algunas de las características que hemos traído también desde autores clásicos de lo cuantitativo es que la investigación cuantitativa tiene un énfasis en la medición objetiva y numérica, eso lo dice Creswell, busca leyes generales y explicaciones causales, eso lo va a proponer Babi, y finalmente Campbell y Stanley nos van a decir que busca minimizar el sesgo del investigador y mantener una distancia entre investigador y participantes, que es una característica totalmente diferente con lo cualitativo. Lo cualitativo muchas veces sus procesos de interacción llevan a que haya un acercamiento mucho más directo entre investigador y participantes. La investigación cualitativa, pues por su carácter de medición, va a tratar de tener tres elementos siempre presentes, que es tener un concepto, una variable y el indicador que me permite a mí analizar todo esto. Acá hay tres ejemplos, voy a coger únicamente el primero. El concepto sería habilidades cognitivas de la lectura, la variable sería la competencia lectora y el indicador en este caso sería el puntaje de la prueba de la lectura crítica del saber 11. Es decir, a partir de estos tres elementos, la investigación cuantitativa determina cómo están las habilidades cognitivas de un grupo determinado. ¿Listo? Concepto, variable, indicador.
Con respecto al muestreo y recolección de datos, la investigación cuantitativa también se sitúa pues desde la existencia de una unidad de análisis, ¿listo? Sobre qué o sobre quiénes se recolectarán esos datos. Las fuentes de información pueden ser sistemas de afirmación de información pública, registros de actividades económicas como lo que nos contaban ahorita desde el caso del mercadeo, bases de datos, encuestas, etcétera. Las técnicas de recolección suelen no ser tan directas ya con la población, sino que se tratan más bien de llevar a sondeos, encuestas, censos y demás. Y la muestra no siempre se genera, digamos que de forma representativa, sino que puede situarse también sobre un subgrupo que represente a la población. Estas son las herramientas de muestreo y recolección de datos desde lo cuantitativo. Aquí hay un ejemplo que me parece bien interesante que lo hablemos, que lo analicemos y tiene que ver un poco también con el tema del análisis cuantitativo. Hay un elemento de correlación y causalidad. Vamos a mirar, entonces tenemos en el centro el programa de alimentación escolar. ¿Listo? Ese programa de alimentación escolar le está apuntando a algo y es que los estudiantes no deserten de su etapa escolar, es decir, no se vayan de los colegios. Se tiene la creencia que garantizar alimentación hará que los estudiantes permanezcan dentro de las instituciones y culminen sus procesos educativos. Es decir, que hay una motivación individual en términos de querer tener el estudiante dentro del plantel, pero también una motivación familiar de querer que los padres envíen a sus hijos a los colegios. ¿Listo? Obviamente esto va atravesado por una gestión de directivos e instituciones que plantean una política de alimentación escolar y demás. ¿Cuál vendría siendo aquí los elementos de correlación? Podrían existir dos posibilidades. Donde hay programas de alimentación, hay menos deserción o el programa tiene un impacto en la permanencia escolar. Habría que mirar esos dos elementos. También un estudio cuantitativo podría determinar todo lo contrario. A pesar de que hay programa de alimentación escolar, pues igual hay altos índices de deserción escolar. Eso sería lo que mirarían ya, digamos, a través del análisis cuantitativo. ¿Listo? Respecto a la investigación cuantitativa, que pasamos así muy rápido, ¿hay alguna duda, pregunta? Pueden levantar la manito, ¿no? ¿Todo claro? Ok. Recuerden que ahí en el chat les compartimos el link de asistencia para que podamos diligenciarlo. Listo. Y vamos a cerrar este pequeño taller, esta pequeña charla con la investigación con métodos mixtos. ¿Listo? La investigación con métodos mixtos, también trajimos una definición desde Sampieri y Mendoza. Nos dice que son procesos empíricos críticos de investigación que implican recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Las características de esta investigación, desde Creswell y Clark, van a ser que implica la recolección, análisis y combinación de datos numéricos, cuantitativos y datos no numéricos como los cualitativos. ¿Listo? Busca la triangulación de los resultados obtenidos a través de diferentes métodos para corroborar o confirmar o contrastar y son flexibles y se adaptan a las preguntas de investigación específicas, también desde el mismo Sampieri y Mendoza. ¿Listo? Hay algunos propósitos que tiene esta investigación cualitativa, algunas ventajas, algunas desventajas. La investigación mixta, perdón, puede fortalecer la validez, explicar, confirmar, contrastar y para ello se vale pues de la posibilidad de utilizar diferentes métodos para abordar la misma pregunta de investigación. Esta investigación mixta también permite ampliar la perspectiva de abordaje que sea de carácter más integral, es decir, que permite tener una visión más completa y profunda del fenómeno al estudio combinar datos cuantitativos y datos cualitativos. ¿Listo? Por acá me piden que me devuelva la diapositiva anterior, regálame un segundo. Aquí está. ¿Listo? Dame un segundo que está un poco lento. Listo. Listo. Julián, si estás por ahí, me puedes ayudar regalándome el link de asistencia también al chat. Y si no, ya se los comparto yo. ¿Ok? Listo. Continúo. La investigación mixta puede llegar a contextualizar mejor. ¿Por qué? Porque los datos cuantitativos son especialmente útiles para cualitativos.
presentarse para poder comprender de forma mejor los fenómenos sociales que se estudian, ¿listo? Es chévere tener una investigación de carácter cuantitativo que me arroje una cantidad de datos que yo pueda analizar, pero muchas veces el carácter cualitativo de la investigación apunta a identificar sobre por qué es que se crean por qué es que aparecen esos datos en realidad. ¿Listo? Finalmente, la investigación mixta nos permite diversificar fuentes de información, entonces no se reduce únicamente a un tipo de dato, únicamente las variables de percepción y demás, sino que también me permite ampliar más el espectro de fuentes de información. ¿Listo? La última es incrementar la utilidad, es decir, que las investigaciones que surgen de carácter mixto pues tengan un potencial uso, es decir, que le puedan decir a instituciones, grupos y demás que hacia dónde se pueden orientar diversas actividades de carácter social. Cerraríamos con esto. Aquí hay algunos diseños sobre investigación mixto. ¿Listo? No voy a profundizar sobre ellos por tiempo, pero sí me gustaría que los tuvieran muy presentes. Recuerden que una de las fortalezas del ICFES, el ICFES no se centra únicamente en investigación cualitativa, no se centra únicamente en investigación cuantitativa, sino que el ICFES le apunta a la investigación cuantitativa y mixta. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que somos referentes de de contar con una gran cantidad de bases de datos que vienen de las pruebas, resultados y demás. Aquí hay 4 diseños se me fue la palabra, 4 diseños metodológicos desde el carácter mixto. Entonces, tenemos la triangulación, donde hay una investigación que es paralela, ¿listo? Ambas tienen la misma relevancia. Hay uno que es incrustado, donde una aproximación es soporte de la otra, puede ser lo cualitativo sobre lo cuantitativo o viceversa. Hay una de carácter explicativo, donde los datos cualitativos ayudan a explicar los cuantitativos, o el exploratorio, que tiene que ver casi de una forma similar, los datos cuantitativos ayudarían a explicar lo cualitativo. ¿Listo? Ahí para que lo tengan presente. Creo que eso sería todo con respecto a este corto taller. Me imagino que hay un montón de preguntas al respecto, entonces me gustaría compartirles 2 cosas. Si a usted le quedaron dudas sobre este taller, le voy a compartir un formulario donde usted me puede dejar las preguntas específicas del taller. Si de pronto no le quedaron dudas, pero quiere registrar su asistencia, le voy a compartir nuevamente el link de asistencia. Ahí quedaron ambos en el chat. No sé si haya algún comentario, si quieran decir algo antes de que se cierre el evento, si fue claro, si sirvió el espacio. De pronto me gustaría también que retroalimentaran un poco esto. ¿Listo? La presentación será compartida, se las puedo compartir, claro que sí, al igual que la grabación de este ejercicio, también se los voy a hacer llegar al correo con el que se inscribieron, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Por aquí me dice, tengo una pregunta para que por favor la respondas. Si una entidad resultó ganadora en la convocatoria 2024, se me fue la pregunta, ¿puede presentarse? Claro que sí, se puede presentar en el año 2025. Tenemos un anexo donde nos vas a decir cómo te presentas, si es con la misma investigación que tenías, si la vas a ampliar, cómo la vas a ampliar, o si es una nueva, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Muchas gracias, Carlos. Nos dice excelente presentación. Muchas gracias, María. Ok. Listo. Sí, John, la grabación va a quedar. Yo se las hago llegar directamente al correo electrónico. Espero que hayan disfrutado de este espacio. Muchas gracias por haberme escuchado. Certificado hasta el momento no han generado el ICFES, pero si logro gestionar algo, pues también se los haría saber. ¿Listo?